eso estaríamos al día en el avance de materia. ¿Ya? Entonces esperamos un par de minutitos más que siguen dado ejercicios, bastantes ejercicios, y espero que los podamos digerir. Hay una práctica de esto que es revisarlos. Pueden, los que tengan impresora, los imprimen, los revisan, y si está bien o le falta algún paso de cálculo, los realizan. Y la idea es de que quede bien fijado este conocimiento, que es demasiado importante para los futuros análisis de precios unitarios. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio de esta primera tanda. Una unidad de transporte tiene una capacidad de 8 metros cúbicos sueltos, ¿no? Y además de una capacidad admisible de carga de 10 toneladas. ¿Qué quiere decir? La unidad de transporte tiene su tolva, una volqueta tiene su tolva, un camión fuera de carretera también, pero en este caso, al ser de 8 metros cúbicos, muy probable que sea solamente una volqueta de 8 metros cúbicos sueltos de capacidad admisible. ¿Qué quiere decir? Que puede llevar 8 metros cúbicos sueltos de carga, de material, de tierra común, arcilla, arena, gravosa, etc. Ahora, también la capacidad se mide en toneladas. Aquí dice 10 toneladas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por el peso volumétrico, los 8 cubos tendrían que pesar como máximo 10 toneladas. Entonces, siempre hay la posibilidad de elegir en metro cúbico 8 o 10 en toneladas, ¿no? Quizás el de 10 toneladas no lleve 8 cubos completos y el de 8 cubos no lleve las 10 toneladas en función del material que estoy llevando. Luego, dice, se desean transportar 2 materiales. Tierra común, que está con un porcentaje de humedad del 10%. La humedad aumenta el peso del material que estoy llevando. Y otro de 5%, el mismo efecto. Determinar el volumen transportado en cada caso, expresado en metros cúbicos banco, metros cúbicos sueltos y metros cúbicos compactados. Entonces, aquí son ejercicios sencillos, pero que deben respetar ustedes un protocolo. Es bueno hacer protocolos, por eso ahora van a tener cualquier cantidad de este tipo de ejercicios con la clase de hoy, para que puedan ustedes cumplir ese protocolo, ¿ya? Pueden haber errores en estos cálculos, ustedes los tienen que identificar, o ahora los identificaremos, veremos qué pasa. El volumen suelto de la volqueta está en 8 metros cúbicos sueltos y el peso de carga admisible 10 toneladas. Nosotros hemos acordado colocar peso volumétrico, entonces sería peso volumétrico suelto o peso suelto 10 toneladas, ¿ya? Bueno, tierra común, los coeficientes que saco son 25, 10, 25, 10 y peso volumétrico suelto 1440. A ver, estos los estoy tomando yo de una tabla, de un registro que me dicen, para la tierra común tiene esto. Para la grava tiene estos otros, 12% de esponjamiento, compresibilidad. Por ejemplo, aquí llama coeficiente de compactación. Aquí hay un error, es coeficiente de compresibilidad, que también puede utilizarse como compactación, pero hay que darle el nombre adecuado. Y el peso volumétrico tenemos aquí. Entonces, miren,
En este dice compresibilidad, en este dice compactación. Se pueden utilizar los dos, pero conviene siempre utilizar este de compresibilidad, que es el que dice la teoría que se debe denominar así. Bueno, después, aquí están las relaciones que yo debo obtener, ¿no? Aquí yo tengo de conversión. Falta factor volumétrico de conversión. Por ejemplo, el dato de imprimir, yo le aumento de conversión aquí. ¿Listo? Es volumen banco entre volumen suelto. Volumen banco siempre es tomado con el 100 y volumen suelto 100 más un esponjamiento E, ¿no? Entonces, esto viene dado en los cúbicos banco arriba y metros cúbicos sueltos abajo. Ese es un factor. Luego, este factor de compresibilidad está dado de volumen compactado sobre volumen banco, y el volumen compactado del volumen in situ 100, un banco, resta un factor de compactación o de compresibilidad que le hace perder volumen porque pierde también una cantidad de agua que tenía en ese contenido. Y aquí va a salir metro cúbico compactado arriba y metro cúbico banco abajo. Bueno, entonces, otro aspecto, ¿cómo se defino yo al peso volumétrico suelto? Al peso sobre volumen suelto. En clase anterior hemos dicho que el peso siempre es constante. Entonces, sobre el volumen suelto, yo de aquí despejo el peso de la muestra, o en este caso de la tolva, que ya voy a poner el volumen suelto aquí, y me da esa posibilidad. Pero el peso tengo que aumentarle un volumen de humedad, un peso por humedad. Entonces aquí le aumento uno más la humedad entre 100 y eso me va a aumentar ese porcentaje. En el primer caso tendrá 10% y en el segundo 5%. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo hago para la tierra común, ¿no? Lo mismo para la tierra común, hago así y vamos a ver, ¿no? Lo mismo, pero aquí ya voy obteniendo en las fórmulas obtenidas arriba, voy obteniendo los valores ya para la tierra común, ¿no? Aquí tierra común, decíamos que tenemos un porcentaje del 10%. Aquí está su 10%. No, este es el C. C tenemos aquí y puedo obtener. Aquí tengo E, que también lo puedo obtener 25 de lo que habíamos obtenido anteriormente. Es aplicar básicamente las fórmulas y me dan en las unidades que yo he pedido y me dan ahí. Ahora, análisis de la carga. Aquí ya estoy colocando en el primer caso el porcentaje de humedad, 10% para eso, y voy a obtener ese valor y me va a salir otros valores ya diferentes que incluyen la humedad. Por eso hay que revisar si esos cálculos están bien realizados. Entonces, aquí dice ya nos dan los tres valores que nos darían para el caso de tierra común. Al caso de tierra común. En cambio, ya para grava hacemos lo mismo y al final obtenemos estos tres valores. ¿Listo? Como verán, es fácil, es aplicar este primer sector de tablas, de fórmulas que tenemos aquí para el volumen banco, para el volumen compactado, estas fórmulas que se les ha dado en función del esponjamiento y en función de la compresibilidad, está ahí, y solamente tomar en cuenta también que se debe tomar en cuenta la humedad. Aquí está la humedad para poder hacer.
Entonces, si tienen este protocolo o por ahí algo se ha repetido, plantéenlo, píntenlo, digan está bien, bien, aquí no, no está bien, eso no es 631, es otro valor, etcétera, pero tienen que revisarlo a ese nivel. Es como si estuvieran haciendo otro ejercicio y ahí les va a ayudar mucho. ¿Alguna consultita de esto o algo que no esté muy claro? Dice aquí también es muy importante. Con lo cual, nuestros resultados más están en función del peso admisible soportado por la unidad de transporte y no así por su capacidad volumétrica. Entonces, aquí ya se ha comparado si es por peso o por volumen, como decíamos al comienzo. Entonces, al final nos ha dado que esos volúmenes son los que deben regir para poder calcular ya las producciones posteriores. ¿Está entendido el efecto de este ejercicio que está aquí? ¿Sí? ¿Le han entendido? Entonces, cuando nos da, ya sea en peso o en volumen, cuando tengamos que sacar esto de la producción, tenemos que tomar en cuenta solo el volumen. No, no, no. En este ejercicio, solo el volumen, ¿no? Pero en otro puede ser la tonelada. ¿Qué te dice el ejercicio? Que tú tienes una capacidad admisible de carga, aquí, que puede ser, ¿no?, de 8 metros cúbicos en volumen sueltos o 10 toneladas. Tienes que ver cuál es el que cumple esto, ¿no? Por ejemplo, si hacíamos con 8 metros cúbicos sueltos, sobrepasábamos las 10 toneladas. ¿Entendido? En cambio, con las 10 toneladas nos da un volumen menor y esos son los volúmenes que hemos calculado aquí. Aquí para la tierra y aquí para el agrado. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, tú tienes que verificar y en todos los que realicen a partir de ahora, todos estos es un ejercicio hecho al intento para que puedan verificar la capacidad de una unidad de acarreo. ¿Listo? Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? ¿Está aclarado, Paulín? El factor de compresión y el otro factor que estamos arriba, ambos son menores a 1. ¿Qué dices? Perdón, más Si los dos fuerte. factores son menores a 1, estaba viendo arriba que... Aquí, en esta. No, más abajo estaba en las formulitas de... Menor a 1. Sí, esos dos factores es... Sí. Sí. En suelos, de la mecánica de suelos, el E y el C siempre rondan esos valores inferiores a 1. Pero en los suelos lateríticos podrían cambiar esto porque no cumplen exactamente la mecánica de suelos. Muy buena tu pregunta. ¿Ya? ¿Me has entendido? Sí, ingeniero, voy a buscar. Gracias. No, ¿qué vas a buscar? No te estoy entendiendo. ¿Has escuchado hablar, Iván, de los suelos lateríticos? ¿Han escuchado? ¿Han hablado en mecánica de suelos? No, ingeniero. Es que creo que manejamos otro tipo en carreteras, otro tipo de factores. O sea, A ver. Seguí, Pedro. es que creo que solo se invierte, creo. Por eso el compañero dijo, nos enseñaron que en ese de, digamos, de expansión tiene que ser mayor, digamos, mayor a 1, el otro menor a 1, cosa de que multiplicando por el metro cúbico banco se haga más pequeño o más grande el volumen. Solo creo que está expresado de otra forma aquí, pero es lo mismo, digamos. Depende cómo lo acomodemos el factor. Sí, sí. A ver, aquí está claro, mire, esta formulita es la que manda, estas dos mandan, más esa tercera que entra aquí y es clave. Ese es el clave del ejercicio y del tema, ¿no?
el factor volumétrico, ¿no? Es el volumen banco tiene que incrementarse, ¿no? Por algo, porque pierde cohesión y se aumenta el volumen cuando de un volumen banco pasa a un volumen suelto. Ese es el esponjamiento, esa E. Ustedes, si multiplican por 1.20, digamos, esto vale 20, 100, entre 100, 1.2, digamos, están aumentando en 20% el volumen que van, es lo que han debido ver, ¿no? Por eso, sumados los dos, son mayores a 1 metro, son mayores a 1, ¿no? 1.20, 1.25, 1.30 que se le va sumando, pero deben respetar estas unidades. A ver, ¿recuerdan topografía? ¿Han hecho diagrama de masas en topografía? En carreteras también. Ya. Se hace en topografía también, por lo menos lo hacía cuando yo daba o cuando daba mi papá antes, ¿no? En las ecuaciones, ¿recuerdan ustedes? A ver, hagan memoria esa tabla del diagrama de masa, el cálculo de los volúmenes. Dicen cortes de lleno y van haciendo una serie de formulitas que multiplican el promedio de las dos áreas por la longitud y van obteniendo los rellenos totales y los cortes totales. Pero, ¿qué pasa? Tienen que transformar para el movimiento de suelos, de piezas, ustedes el relleno que es metro cúbico compactado, tienen que pasarlo a metro cúbico banco, que es la excavación. Entonces, ahí utilizan estos dos factores que yo recuerdo, mi papá me dio en topografía, que nosotros poníamos un 1.10, 10%, ¿no? Todavía no teníamos el concepto claro por qué teníamos 10%, por qué no 15%, por qué no 8%, etcétera. Pero ahora ustedes pueden calcular. Si quieren calcular, digamos, para un volumen compactado frente a un volumen banco, su conversión les va a dar en función del esponjamiento y de la compresibilidad. ¿Por qué? Porque si multiplican estos dos, FB por FC, ¿qué les va a dar? Vean las unidades. Se van a anular los metros cúbicos banco y me va a quedar metro cúbico compactado a metro cúbico suelto. ¿Captan? Y anótense lo que hablo siempre. Materiales lateríticos. ¿No? Yo como aprendí esto de materiales lateríticos fue en el oriente, ¿no? En Cobija estaba yo con uno de mis tíos que está en el cielo, es Kurt Reitz, que él era de la facultad también, un buen ingeniero, capo el suelo. Y me dice, Pepe, a ver, pásame aquello. Y yo voy, chequeo, y digo, pucha, está duro, ¿no? Debe ser una dureza bárbara. Ya, a ver, trae un vaso. Le traje un vaso de agua y lo echó, como tenía como una grava, era de duro, le eché y se hizo como al cacerse, efervescente y se destruyó totalmente y quedó abajo como arenilla. Puta, ¿qué ha pasado? Esos son los suelos lateríticos que no cumplen con la mecánica del suelo. Eso nunca me olvido, ¿no? Entonces, en esos lugares va que ver cómo poder utilizar estos suelos lateríticos, ¿no? Y hay bastantes tesis que han lanzado cómo estabilizar estos suelos lateríticos. Pero ahí ya esta E y C no cumplen. Tienen otros valores. ¿Ya? Así que creo que ha sido muy buena la pregunta de los que han participado hoy día, porque realmente nos está... Bueno, pasaremos al siguiente ejemplo. Esto tienen que revisarlo, porque puede haber algún error
de multiplicación, todo, y quiero que estos ejercicios ya bien hechos los guarden. Los que no tienen impresora en sus casas, entonces traten de hacerlo, digamos, copiando el sector que están viendo ustedes que hay error y lo pueden pegar, ¿no? Lo hacen en Word, lo pegan en un sector, hojita adicional a esto y donde ya esté corregido, o van pegando ejercicio 1, van pegando, pegan todo y en lugar que hay error, ya el que han corregido lo van poniendo en pantalla. También se puede hacer eso. Pero qué mejor si tuvieran una impresora. Con eso creo que van a ganar mucho tiempo. ¿Alguien que me ayude a leer este ejercicio, por favor? Un segundo. Encontrar la resistencia total que debe vencer una unidad de trabajo compuesta por un tractor sobre orugas y una trailla sobre 2 ruedas o un eje, con una capacidad de 20 metros cúbicos sueldos, colmada y se despliega en un camino de tierra mal. Es parte de la segunda parte de esta clase, ¿ya? Entonces esto todavía no lo vamos a ver hasta que no manejemos bien, pero miren, es completo el ejercicio, ¿ya? Ahora vamos a ver otros ejercicios que yo he planteado aquí, ¿ya? Ahora sí, ayúdame por favor de nuevo, Pedrito, y leemos ejercicio 1. Está bien, ingeniero. Ejercicio 1. Medio de 8 metros cúbicos. De daño económico al Estado, porque la mayoría de las obras son con financiamiento de origen estatal o público, ¿ya? Entonces, por esa situación, parece demasiado sencillo esto, pero debe tener su cuidado, con mucho cuidado. Ya. A ver, ¿qué fórmula conocemos nosotros para poder aplicar? Esa fórmula conocemos. Factor volumétrico de conversión, 100 sobre 100 más E, o sea, 100 más el esponjamiento. Arriba está volumen banco, porque el 100 siempre es volumen banco. ¿Sí? Y aquí el volumen banco, que se ha incrementado en volumen de E, como decían sus compañeros, los dos suman más de 100, más de 1. Entonces aquí tengo BB sobre BS. De aquí yo necesito obtener, dice, determinar volumen probable en banco. Siempre es probable. ¿Por qué? Esto de que ponemos aquí volumen probable, siempre es volumen probable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hace un cálculo en base a una tabla. Esta tabla, seguramente para un determinado material, lo han obtenido de tablas de autores, proveedores, fabricantes, etcétera, de mecánica de suelos, que puedan también informar, o han hecho en laboratorio. Si lo han obtenido en laboratorio estos valores, perfecto, ¿no? Pero debería decir claramente que ha sido obtenido en laboratorio. Si no, es probable, no es seguro, ¿ya? Por eso, en las especificaciones técnicas debe estar bien claro en qué unidad voy a pagar. Si es metro cúbico suelto, metro cúbico banco o metro cúbico compactado. Y no me dicen así, me dicen, se pagará en el mismo, el metro cúbico en el lugar, o natural, in situ, no me dice banco. Yo tengo que interpretar que si es natural está como está allá y eso es banco. In situ es como está allá y es en banco, ¿no? Bueno, miren, este es un ejercicio demasiado sencillo. Aplico esta fórmula, de ahí despejo el volumen banco y aquí ya está, aquí faltarían en esto colocar paréntesis, por ejemplo. Colóquenle los paréntesis, no pongan así nomás. Y listo, y aquí están los cálculos realizados, ¿no? La volqueta
tenía 8 metros cúbicos sueltos. Ha multiplicado esa fórmula por 100 sobre 10, 25, 20, 45, que son estos valores que me habían dado en la tabla. Ya he obtenido todos en metro cúbico bar. ¿Está entendido ese ejercicio? Es relativamente sencillo, pero es útil, muy útil. Si 20% aquí, 20% de arena, el doble. ¿Entendido? Porque sería doble del esponjamiento, puesto porque esto se había hecho con análisis. Ahora, si ustedes van y demuestran que no había así 10, realmente había así 20, ha habido error en el proyecto, entonces tienen que generar una orden de cambio, ¿no? O una orden de trabajo, si es que han aumentado los volúmenes, orden de cambio o un contrato modificatorio que les va a permitir pasar de un cierto número de pesos en el contrato. Bueno, este ejercicio está clarito. Creo que no hay dónde, solamente si le aumentan aquí las dos paréntesis. Yo creo que ya hemos hecho. Aquí igual paréntesis y hemos hecho bien el ejercicio. Vamos al ejercicio 2. ¿Saben qué? Pongan su manito los que quieran leer, por favor, para que yo... Los cúbicos de piedra caliza suelta puede acá. Y ya me están dando la capacidad máxima, eso ya lo hemos visto en un ejercicio anterior. Ya tenemos aquí el peso volumétrico también, estas son sus unidades. Pero aquí el factor volumétrico ya me lo dan calculado, ¿no? Ya me dan el metro cúbico banco, metro cúbico suelo. Ya no me dicen el esponjamiento, nada. Ya les dan el valor, nada más. Bueno, capacidad del remolque, ¿no? El peso volumétrico está aquí, factor volumétrico tengo allá. Entonces, con esta fórmula de aquí, que la pueden decir, poner en recuadro cuando ya lo impriman o hagan en pantalla, y van despejando, y ahí van a obtener que el volumen banco es de 928, y luego lo voy a obtener el volumen suelto, ¿no? Es de 1547. Hay una cosa que les reitero, el peso, este peso es constante, sea volumen suelto, sea volumen banco, sea volumen compactado, el peso es el mismo. ¿Recuerdan? En la anterior clase hemos visto una especie de gráfico donde nos determinaba los valores y permanecía constante el peso. Eso debe ser considerado siempre. Aunque el que haga una investigación, investigación, ¿no? Donde entre con valores mínimos y totalmente válidos, entonces quizás no es igualito el peso, va oscilando. El momento que está en un estado frente al otro estado, pueden haber pequeñas variaciones que no se adoptan al final. Ejercicio 3. ¿Quién se anima? Me dice que peso vacío es de 20 toneladas. Aquí lo estoy poniendo ya en kilogramos, 20,000. Peso lleno, 39 y 39,000. Ya estoy poniendo, todo es dato. Dato. Entonces, por eso siempre conviene quizás colocar esto, ¿no? Colocar datos. Y ahí voy a poder yo anotar los datos y puedo ver aquí en esa altura, una vez que he puesto los datos, ya puedo poner solución. ¿Ya? Le pueden aumentar si quieren y vayan. Lo que quiero es que repitan estos ejercicios, ¿no? Y yo luego les pueda cambiar algún valor y ustedes sean cancheros para aplicar cualquier valor que yo les cambie. No yo, sino el trabajo en sí.
Puede ser de que en una obra les den valor, en otra obra otro valor, pero ustedes ya saben cómo aplicar esto. Y es una formulita Excel que es multiplicar y dividir y pare de contar. ¿Ya? Bueno, aquí entonces yo digo, ¿a qué es igual el peso de la carga? El peso de la carga es igual al peso de la mototraila cargada menos la mototraila vacía. ¿Ya? Entonces voy haciendo, y aquí el peso de la carga me salen los 19.000 kilos y voy obteniendo con esta fórmula que he planteado aquí el valor de donde despejo, volumen banco, y tengo el valor del peso de la carga sobre el peso volumétrico que habíamos obtenido aquí de 1.500. Entonces aquí yo tengo ese valor. En este otro caso también es el factor volumétrico el que voy a obtener, y ya también voy a obtener el sueldo, voy a obtener ese valor. ¿Listo? Son ejercicios que serán demasiado sencillos, pero que son demasiado importantes que los manejen bien. Ya vamos, Juan. Por favor, ayúdame a leer. Ingeniero, buenos días. Ya está. Ejercicio 4. Ponemos datos y estos datos están aquí, y aquí le puedo poner yo fórmula. ¿Listo? Ahí está todo lo que he puesto, está aquí escrito, y creo que solamente que las toneladas las he vuelto kilogramos. ¿Listo? Entonces, yo aconsejo utilizar siempre kilogramos y kilogramos por metro cúbico, etcétera, y no otras unidades que también se las puede aplicar y alguna literatura la aplica. Pero es más fácil utilizar kilogramo peso, ¿no? Para poder simplificar y tener una idea, porque todos conocemos. Ahora, el que esté familiarizado también con otras, puede hacer también con otras, ¿no? Solamente cuidando convertir las fórmulas a esas unidades. Bueno, ya tengo ahí, ¿no? Tengo los valores. Ah, no, esto hasta aquí debería ser, ¿no? No. Aquí empiezan las fórmulas. Entonces aquí yo puedo poner fórmulas y empiezo a hacer mi ejercicio aquí, partiendo de la misma relación donde voy a el valor volumétrico, el volumen banco diré, y ahí voy a obtener ese valor, solamente reemplazar. ¿Listo? Aquí de la misma forma, hago aquí esta relación, estos dos, obtengo despejo P, y ese P me va a obtener aquí el valor hasta obtener el P en este. ¿Ya? Entonces, he obtenido 45.49 toneladas, ¿no? Frente a cuánto yo debería haber soportaba mi máquina. 38 toneladas soportaba. ¿Ya? ¿Recuerdas, Paulín, lo que observaste? Aquí se da. Mira que nos hemos sobrepasado en 19.40% el peso. Entonces, es sobrecarga la roqueta en un 19.40%. ¿Listo? Entonces, no es bueno sobrecargar. ¿Por qué? Porque no es recomendable, ¿no? Por eso el momento que calculemos producciones, siempre conviene, es recomendable tomar la producción que me llega casi a la capacidad, pero no sobrepasa, salvo que conozca yo qué porcentaje de carga en toneladas, como me han puesto aquí, yo puedo hacer. Si aquí me doy cuenta que he sobrepasado en 19.40%, ¿qué quiere decir? Que no es recomendable que yo siga cargando con esta capacidad de 22.5.
9. Tengo que calcular como el ejercicio número 1 creo que ha sido, ese voy a sacar el volumen que realmente debería ser. Ahora, ¿me captas mejor, Colín? Y a los que han pensado igual que ella, que aquí está el ejercicio que les permite determinar esa posibilidad. Juan, muchas gracias. Sí, ingeniero, gracias. Ya, vamos ahora, Limber Paucar, por favor, me puede leer esto. Está bien. Una unidad de transporte tiene una capacidad. Y aquí estoy colocando todos estos datos y de aquí empieza mi conclusión. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a realizar el ejercicio. A ver, miren, aquí hay una fórmula que ya viene con esta fórmula. PV, peso volumétrico suelto húmedo, es igual al peso volumétrico suelto seco por 1 más W sobre 100. ¿Qué es W? Es la Humedad. humedad, ¿no? La humedad. Entonces, aquí, miren, ya he obtenido inicialmente el peso volumétrico suelto húmedo. Y ahí empiezo a obtener el peso de la carga, donde está en la definición que peso volumétrico suelto húmedo es peso sobre volumen suelto. Y ahí voy obteniendo el valor de 10.710 kilogramos, pero dice que es mucho mayor que la capacidad de carga admisible, que es de 8.000. Entonces aquí es sobrepasado, que es el valor admisible, es sobrepasado. Entonces no puedo adoptar esto, adopto este valor que es la carga admisible y con eso voy calculando yo el valor del volumen suelto. Ahora voy a calcular la capacidad de banco y compactado. Ya aplico las fórmulas anteriores que ya conocen aquí, ¿no? Y voy aplicando hasta obtener los valores que tenemos. ¿Listo? Bueno, a ver, aquí les estoy haciendo la siguiente práctica. Esta es la primera, ¿no? ¿No les he dado otra? Entonces, No, ingeniero. No, ya, anótense entonces, esta sería la práctica 1, que es demasiado fácil. Las prácticas sirven de entrenamiento, ¿listo? A uno lo entrenan, como los futbolistas, para poder jugar bien, tienen que entrenar. Primero su preparación física, que es la teoría para nosotros. Luego ya jugar en equipo, aplicar fórmulas. Y al momento los resultados, meter goles, solucionar los problemas. ¿Ven? Entonces, por eso uno les da esto para que ustedes los repasen sin darse cuenta, van a poder resolver problemas mucho más complejos. Se los he leído de San Francisco de Asís. Primero hago lo que me han pedido, luego hago un poquito más de lo que es posible, pero cuando estoy haciendo ese poquito más posible, ya me voy a dar cuenta quizás que estoy haciendo hasta algo mucho más difícil que me parecía imposible al comienzo. Eso se da en todo en la vida. Entonces aquí ustedes practicando esto ya van a saber que es posible, ya más de lo que es aplicar las fórmulas. Entonces, ¿qué pido? 1, copiar y revisar los anteriores ejercicios sin omitir etapas de cálculo paso por paso. ¿Qué quiere decir? Tenga impresora, lo imprime y aumenta ahí. Aumenta lo que debe aumentar y nada más. Lo que le falte, lo que hemos dicho, paréntesis, etcétera, para que, como si estuvieran por editar. Aquí hay otro ejercicio.
determinar la fórmula del esponjamiento en función de los pesos volumétricos. ¿Cómo he obtenido esa fórmula? ¿No? Esponjamiento, ¿cómo obtengo yo en función de los pesos volumétricos? Compresibilidad, ¿cómo obtengo con base a los pesos volumétricos o a las densidades? ¿Se acuerdan la clase anterior? Densidad aparente. Eso es lo que hemos definido. Luego, definir qué es esponjamiento. Citar otros nombres. Por ejemplo, abundamiento, donde lo dicen, ¿no? Y citar qué ensayos de laboratorio de suelos y o materiales se pueden aplicar para proyectos de preinversión y para proyectos a nivel de diseño. ¿Listo? Hemos hablado en clases. Reafirmen su conocimiento para que esto no se les pueda olvidar. Y igual para la compresibilidad. Como verán, son ejercicios relativamente fáciles de hacer. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, ahora ahí acabaría la primera parte de nuestra clase de hoy. Y aquí vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? Donde vamos a hablar sobre resistencias y tracción. Bien. Si ha quedado todo claro lo anterior, como han podido ver, hemos hecho como unos 5 o 6 ejercicios que son aplicando las mismas fórmulas. Solamente hay que tener cuidado las unidades y el dato de despejar, hacerlo con el mayor cuidado. Si bien un despeje ya lo dominamos, pero por un despeje mal hecho voy a pagar mal. Así que tengo que revisar esas cosas. Bueno, resistencias y tracción. Primero vamos a ver resistencia. Ya, ¿quién me ayuda a leer esto de resistencias para que podamos tener más claro? Vamos con, ya está Tarqui, ya Juan me leyó, Melissa también. Josué Zárate, por favor. Muy bien, ingeniero. Ahí, por ejemplo, aquí hay un errorcito, se ha pegado esto, es resistencia por inercia solamente, ¿no? Siempre hay pequeños errores que uno tiene que ir corrigiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerda la primera clase, cuando hemos dicho a mano izquierda estaba la máquina, a mano derecha el medio ambiente o el obrador, abajo una metodología de trabajo, ¿no? Nosotros estamos analizando ahora las resistencias que se oponen al movimiento de una máquina. ¿Cuáles son? ¿No? El terreno se opone. ¿Cómo se opone? Con una resistencia a la soldadura, con una resistencia por pendiente, con una resistencia por inercia y una resistencia por el aire. Estas otras dos son otro tipo de resistencia. Y podría haber otras más todavía. Y esto, anótense, podría ser la resistencia por curvatura. ¿Qué quiere decir? Que haciendo un giro la máquina no es lo mismo que esté en línea recta. No, giro frente a versus a línea recta. No es lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente esta media hora en qué consiste la resistencia a las dos. ¿No? Aquí decíamos, Cintia, por favor, ayúdame. Ingeniero, buenos días. Resistencia a la rodadura, RR. Es la suma de las fuerzas que se oponen al movimiento de un equipo sobre una superficie horizontal. Depende de las condiciones del terreno y del peso de la máquina sobre las ruedas. Cuando la rueda penetra más en el terreno mayor será la resistencia a la rodadura. Las condiciones propias de los neumáticos de las ruedas y la flexibilidad. Vean ustedes esta figurita, está bien clara. Está una cargadora frontal, está yendo a una velocidad y está generando una fuerza adelante, un peso que es perpendicular a la superficie de soldadura. El momento de avanzar aparece una resistencia a la soldadura
que se traduce con esta fórmula que tenemos ahí. A ver, ¿en qué parte de sus materias, en qué materia han llevado algo parecido? Donde aparece una fuerza de fricción. ¿Dónde? Física. Física. ¿Lo ven? ¿Qué sería RR? Fuerza de rozamiento. Resistencia. Fuerza. KR. Fuerza de rozamiento. Fricción. Fricción. Muy bien. A ver, Paulín, ¿y quién más ha participado? Gutiérrez, sí. Muy bien, Gutiérrez, de soporte, ¿no? Finge. Bien. Están participando muy bien. Ojalá que todos puedan entrar. Somos 61 personas. Un bloque, si quiere mover, hay una fuerza de fricción cinemático, dinámico, física, han llevado eso. Y aquí solamente hay que ver las unidades con las que estamos nosotros analizando. Aquí se ha analizado que la fuerza está en kilogramos, el coeficiente por tonelada. Ahí me va a dar el RR, la ecuación dimensional que han aprendido ustedes en laboratorio. Hago y me sale que cumple. Esto es kilogramos, tonelada, y esa tonelada se simplifica y queda. Ahora, si yo les digo, tengo un coeficiente a la rodadura de 0,30, ¿cómo lo convierten a kilogramos sobre tonelada? Ingeniero, multiplicamos por 1000 y dividimos por 1000. Multiplicamos por 1000. ¿Te saldría? ¿Cuánto? 300. ¿No ves? 300. ¿Sí? Sí, 300. Es un ejercicio real. Deberíamos haber puesto 0.03. A ver, otro. 0.05 le pondré. ¿Cuánto te da? Por 1000 kilogramos sobre una tonelada. Y eso me da 50 kilogramos por tonelada, que es mucho más cerca a los valores que tenemos. El otro era un valor que era ver cómo se multiplican. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos viendo más abajo. Dice, factores que influyen en el factor de KR. Dice que se ha determinado en la práctica, en laboratorios, por observación, todo que por cada tonelada de peso de la máquina distribuida entre sus ruedas, es necesaria una fuerza mínima de 20 kilogramos para moverla. De penetración de los neumáticos en el suelo, es necesario una resistencia adicional de 6 kilogramos por tonelada de peso del vehículo. Sumando estos dos factores, se obtiene el coeficiente de resistencia a la rodadura o, si fuera en física, coeficiente por fricción. Entonces, nosotros vemos esta fórmula que deben conocerla casi de memoria. 20 más 6H. Y ahí están las unidades. Donde H es penetración de neumáticos sobre el terreno. Si ustedes están en una obra y entra una llanta dentro de la superficie de rodadura, pueden medir con flexómetro y si miden 10 centímetros, ¿cuánto está su KR? 80. 80, muy bien. ¿Quién fue el que dijo eso? Empírica, el valor de KR o comprobar si lo que he adoptado de tablas para mí era importante. Aquí se habla de teoría, dice, en realidad no es necesario para que la presencia de la rodadura aumente.
Cuando el terreno se flexiona bajo la carga del vehículo, el efecto es prácticamente el mismo, pues el neumático queda como si continuamente estuviera subiendo pendiente. Solamente en superficies duras y lisas, con bases bien compactadas, podrá RR reducirse al mínimo. Si existe realmente penetración, las variaciones de RR estarán en función a la presión de inflado de neumáticos y de las trillas de su estructura. Entonces, miren, esto que estamos obteniendo es nomás empírico, porque hay otros dos valores que pueden influir. ¿Cuáles son? ¿No? La presión de inflado de los neumáticos y las trillas de su estructura. Esas que cuando se hace un recauchutaje, se sustituyen esas trillas o franjas que tienen diferentes formas según el fabricante y las características de la llanta. Vamos a ver eso un poquito adelante cuando estemos haciendo costes, horarios y veamos los neumáticos. Tengo preparado uno sobre neumáticos para que ustedes conozcan un poco más. Pero aquí sería la trilla. Por ejemplo, aquí esta trilla es horizontal, pero puede tener otra forma, transversal, puede ser diagonal, puede ser en S, en S, en B, etc. Bueno, aquí está esta parte que van a leer, que va a leer Cintia. Por favor, Cintia, adelante. Ingeniero, ya. Para tractores a orugas, el cálculo de la RR se determina por relación con equipos sobre ruedas. Como tales máquinas utilizan ruedas de acero moviéndose sobre cadenas también de acero, la RR es relativamente constante. Además, en estos equipos está incluida en la barra de tiro una capacidad de tracción adicional equivalente a una resistencia KR igual a 55 kilogramos por tonelada, lo que quiere decir que si el factor de 55 kilogramos por tonelada, recién se tomará en cuenta la resistencia a la rodadura para equipos sobre orugas. Perfecto. En resumen, gracias. Sí. En resumen, lo que ha leído su compañera, que se han hecho análisis para equipos a orugas, y si es más alto de 55 el KL para oruga es mayor al 55 kilogramos por tonelada, recién se toma en cuenta lo que le afecta, la resistencia a la rueda. Caso contrario, no se la considera. Importante esto que lo anoten. Y aquí está sobre el inflado, sobre la penetración de ruedas, esos dos dibujitos que aquí está la tonelada que decíamos sobre el peso sobre el ruedas. Aquí está la flexión del camino. ¿Dónde han visto algo parecido así, este análisis? Donde está la flexión del camino y aquí es. ¿En qué materia han visto? Ya la han visto todavía. Que el suelo son como una serie de resortes. ¿Se acuerdan? Fundación. Cuando es elástico. El lecho elástico. El lecho elástico, nos dice Andrés, que muy bien, Andrés, ¿no? Estos resortes es el lecho elástico. Fundaciones sobre el lecho elástico ya han visto. Y esto ocurre lo mismo, ¿no? Porque el suelo también. Ahora, aquí hay una tablita de factores, de resistencia a la soldadura que son referenciales. Por ejemplo, si el terreno es duro, camino está pesado, sin penetración, bajo la carga, digamos, bituminaso, 20 kilogramos por tonelada, ¿no? Y así voy obteniendo hasta obtener valores, digamos, en 75, que es de tierra sin estabilizar, surcado, que sí que tiene surcos, cede mucho bajo el peso, los neumáticos se unen de 10 centímetros, etc. ¿Ya? Entonces, ahí está, y esto nos da ese valor de la resistencia de la soldadura. No hay donde perderse, y han llevado en física, y aquí también han llevado en física, resistencia por pendiente.
esta está bien clarita, el dibujo que tenemos ahí. Ya quien me ayuda ahora, saquen sus manitos. Castillo, por favor, saquen sus manitos los demás. Buenos días, ingeniero. Gabriela. Resistencia por pendiente. Es la resistencia ofrecida por la fuerza de gravedad y que debe ser soportada por la máquina al subir una rampa. Esta actúa sobre el peso de la máquina. En obras de terraplenes, las rampas pendientes son muy frecuentes y son medidas en porcentaje. Se consideran positivas las pendientes ascendentes y negativas las descendientes. En la práctica se considera que cada 1% de pendiente adversa provoca 10 kilogramos de resistencia por cada tonelada del peso bruto de la máquina. Luego la resistencia por pendiente se expresa por la siguiente relación. Resistencia por pendiente es igual a más menos 10 por peso bruto del equipo por pendiente del trabajo en porcentaje. Muy bien, gracias, Gabriel. ¿Se dan cuenta? El dibujito de abajo les hace recuerdo a algo también, a física, ¿no? Sí. A ver, ¿qué parte de física han hecho? Es cuando tenemos en una rampa, ¿no? Un tubo que se va a deslizar. En estática y dinámica y en qué, con el peralte tal vez. Sí, en estática han hablado también en peralte, en caseteras, ¿no? Pero esto está subiendo una cuesta. O sea, el peralte es también que le da una inclinación lateral. Este es de rampa. Ahí tenemos un peso W. Este ángulo alfa se repite aquí. Poder tener, si es igual, está parado. Pero si es mayor T, entonces se está moviendo en la cuesta hacia allá, ¿no? ¿Cómo puedo obtener esta fórmula? ¿Cómo la podría obtener? Hay que restar, Inge, ¿no? El peso por el seno del ángulo. Ya, pero no, en la fórmula de arriba no tiene seno. Expresado mediante el I, digamos, seno del alfa. Ya. Has dicho una primera parte. T menos W seno de alfa es igual a 0, es que está, ¿no? Y si multiplicas, eso es estático, ¿no? Bueno, si quieres moverlo, tendría que ser masa por aceleración. Seno de 1, más próximo a 0, ¿no? Tangente, si pongo tangente de 45, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿A ver? Entonces, ese análisis tienen que hacer para poder demostrar RP más menos 10 de WI, que lo he hecho en una pregunta de examen algunos años atrás. Entonces, ustedes, a ver, practiquen, vean, revisen un poquito esos conceptos que les va a ayudar a entender esta formulita tan sencilla que es más menos 10 de WI. ¿Cómo es? ¿Por qué es sencilla? Porque la pendiente la puedo obtener de una rampa, de una casetera. El peso me da el peso bruto del equipo, cargado, descargado, sin unidad de acarreo, estar jalando, ahí ya viene alguna otra concepción. Y más menos 10. Solamente es respetar las unidades, ¿no? Las unidades, y ahí voy a obtener la resistencia por pendiente en tonelada, en kilogramos. Entonces aquí está, es la fuerza de gravedad que favorece o se opone al movimiento de un equipo, de un vehículo. Es importante. O favorece. ¿Cómo pueden favorecer? Si un equipo cargado va hacia abajo, ¿no? Entonces seguramente la carga le favorece. Pero ¿puede desfavorecer esa carga? Sí,
Si la pendiente es bastante alta, la carga puede tener un efecto tan grande que puede ocasionar hasta un accidente. Yo he visto en mi zona, en la Plaza Villarreal, cuando éramos jóvenes, bueno, casi niños, íbamos a ver, y un camión que traía adobes se metió a una cuesta que había en un sector de la Plaza Villarreal hacia la mano derecha, y todos los adobes se fueron sobre la cabina del operador y lo mató. También impactó eso que no tienen idea, ¿no? Eso fue porque la pendiente, la carga hizo tal efecto sobre la pendiente que el otro frenando por inercia, ¡pum!, se le vino toda la carga. Entonces, en mototrailers, como cargan bastante y les ayuda la pendiente hacia abajo, se utiliza un coeficiente de retardo, ¿ya? Un coeficiente de retardo que lo vamos a ver también. Entonces, ¿cómo es conveniente trabajar? ¿Pendiente hacia arriba o pendiente hacia abajo? Con seguridad, pendiente hacia abajo, pero tener cuidado de que tenga unos límites y no sobrepase algunos pesos que puede tener la carga y afectar la estabilidad del vehículo. Entonces, ahí está, miren, esto hemos chequeado. Inge. Ahí está. Sí, adelante. Pero, Inge, ¿no tiene un límite esa fórmula, la de la pendiente? Un límite de pendiente. este de aquí, no tendría, porque tú sabes, si vas hacia arriba, tendrías que ser menos. Si vas hacia abajo, o más. Eso puede ser, digamos, ¿cuánto sería la pendiente máxima? 100%. ¿Qué ángulo? 45, ¿no? Entonces, ese sería el tope que puedas tener. Pero con seguridad, en mototrailers te dan ese límite. Te dicen, no debes sobrepasar hacia abajo esto. Y utiliza el coeficiente de retardo. Y te enseñan a calcular el coeficiente de retardo. A ver, los que manejan están en el curso en este momento. ¿Con qué velocidad suben, digamos, una cuesta que es bastante alta, que esté por los 12%? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué caja? Con la primera. Con primera. Primera. Con primera. ¿Y con cuál bajan? También con la primera. Con primera también. ¿Por qué? Porque en ambos sentidos se necesita fuerza para que no derrape y en el caso para que suba, en el otro caso. Correcto, Araceli. Eso es lo que estoy hablando en este momento. Entonces, lo que nos han enseñado nuestros papás, nuestros instructores de conducir, con la cuesta que subas, con la caja que subas, primera, digamos, la cuesta la tienes que bajar también en primera, porque caso contrario puedes ir y luego no agarrar ni el freno. Entonces, el coeficiente de retardo en mototrailers es como frenar con caja. ¿Me captan? Ya. Eso lo vamos a volver a repetir más adelante, pero ya, miren, gracias a sus compañeros, estamos. ¿Quién ha hablado eso? Araceli Guarachi, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, Guarachi. Ingeniero. Sí, adelante. Algo curioso también que vi, ingeniero, en la construcción de una carretera al lado de la provincia de Ingavi, cuando estaban construyendo esa carretera, hicieron una ruta auxiliar en la cual transportaban material, las volquetas, y había un punto donde había una pendiente súper elevada, la cual en ese punto las volquetas pasaban prácticamente de retro. Era la única manera en la cual creo que podían subir con la carga que traían. Claro, esta vez, porque tenían una mayor tracción de retro, ¿no? Han de ser volquetas ya viejitas. Entonces, es algo curioso, como dices, pero que no se debería hacer, se lo hace. Bueno, luego hay otras, están por inercia. Esta, por ejemplo, ya lo van a leer, pero
es cuando cierran los ojos, se tapan los oídos y el chofer o arranca o frena. Su cuerpo de ustedes, ¿dónde se va? Adelante. Ya sea partiendo o frenando, va adelante. ¿Y qué nos frena? El cinturón de seguridad, ¿no? Ese cinturón de seguridad está diseñado para que nosotros, por la resistencia a la inercia que le vamos a dar, ¿ya? Resistencia del aire. Ustedes han visto en los carros de carreteras, de carreras, hay un perfil hidrodinámico para evitar que el aire se oponga a la velocidad y consuma mayor combustible. Y al consumir mayor combustible, el tanque es de mayor tamaño. Y al tener un tanque de mayor tamaño, tiene mayor peso. Entonces, la velocidad es menor. Entonces, eso regulan los fabricantes de autos de carrera. Entonces, nuestras resistencias al aire son velocidades recontra bajas en la construcción de 1 a 11 kilómetros por hora, la mayoría, y las semipesadas hasta 40. Entonces, con seguridad no hay efecto que se note de la resistencia del aire y otras resistencias. Entonces, al final, calculamos esa resistencia total, que es la suma de todas las resistencias que podamos considerar. Y nosotros consideramos solamente dos: resistencia a la soldadura y resistencia por pendiente. Ahora, si esta resistencia total yo la voy a poner en términos de porcentaje, porque si se analizan esto, yo divido entre 10W, KR sobre 10 más menos I, más KR sobre 10. Estoy obteniendo una resistencia total expresada en porcentaje. Y a eso se llama pendiente compensada. Esta pendiente compensada se aplica en mototrailers. Aquí están las tablas de mototrailers que las vamos a ver después. Pero aquí en este sector están las resistencias totales, que son las en pendiente. Aquí está 40, 35, 30, 15, 10, 8, 6, 4, 2, etcétera. Y estas líneas son las pendientes para entrar a calcular con el peso bruto y otras fuerzas que vamos a enseñarles cuando hagan producción de mototrailer. Entonces se va a utilizar esto. Entonces, si yo tengo esto y lo pongo en porcentaje, voy a utilizar también para poder hacer. Aquí, finalmente, es algo más fácil. Están las tracciones. Las tracciones que son las fuerzas generadas por el movimiento, ¿no? Por el movimiento. Entonces, aquí están tres tipos de tracciones: la requerida, la disponible y la utilizable. La requerida es esta. Si he obtenido la resistencia total y un pelito más tengo de fuerza, consigo que se mueva la mano, ¿ya? Y esto ya he aplicado lo que han visto y he puesto sus fórmulas, y esto es relativamente sencillo. Calculo la resistencia total y un poquito más es la tracción requerida. Tracción disponible, la que el motor me permite utilizar. ¿Por qué? Porque aquí está una fórmula empírica que dice 270 por F de transmisión por F elevación y temperatura por potencia y velocidad, ¿no? Entonces, aquí hay los valores que van diciendo que está en kilogramos de primera. Servotransmisión, este factor de servotransmisión, está aquí su tabla. Su tabla dice el servotransmisión o si es transmisión directa. Los equipos vienen en transmisión directa, los antiguos, y servotransmisión, los modernos. Estos son los que ya están en la mayoría de las carreteras. Estos se encuentran en algunos centros urbanos todavía del país,
que todavía nos han overholeado los equipos, quiere decir que les han cambiado el motor, les han arreglado una cosa, otra, y lo siguen manteniendo, pero ya no tienen la producción que tendría una máquina. Entonces, esto me da propiamente el motor de la máquina porque me da la potencia ya y la velocidad con la que se mueve. ¿Listo? Entonces puedo obtener esta tracción disponible. Y finalmente está esta tracción utilizable, que es coeficiente de tracción, que está aquí, porque no tiene unidades, por peso en las ruedas propulsoras. Ahora, ustedes saben, cuando van a comprar un vehículo, les dicen tracción delantera, tracción trasera, quiere decir de que las ruedas propulsoras en delantera están adelante, las ruedas propulsoras están atrás, y el peso de una máquina, como han visto en carreteras, en la parte estructural, se distribuye entre los ejes, ¿no? Un peso puede ir un porcentaje adelante, 40, y otro atrás, 60. Los dos tienen que sumar 100, ¿ya? Entonces, en los ejercicios que hagamos ya a partir de la próxima clase, vamos a determinar cómo se puede obtener este W1, ¿no? Y aquí hay coeficientes de tracción. Esto es bien claro. Cuando se les planta una camioneta en el camino, ¿qué les dicen a ustedes? Párense atrás sobre el parachoque, paren, todos párense ahí. ¿Qué le están aumentando? Le están aumentando en las ruedas propulsoras el W1. Entonces, todos aumentamos el peso, agarra y sale la máquina, sale la camioneta. Me ha pasado hasta en el matrimonio de uno de mis compañeros de curso, en Cochabamba nos invitó a todo el curso a su matrimonio, fue el primero que se casó, y hemos ido, y era en el rato de volvernos chispeados, estábamos volviendo hacia Cochabamba, ¿no? Y todos de eterno a tratar de empujar una de las camionetas que llevábamos atrás, en eso, tantos eran del curso, que se nos plantó, y ahí aplicamos maquinaria y equipo, porque todos nos paramos en el parachoque, pero el vaso nos manchó los termos a todí, ¿no? Entonces, es una anécdota que explica cómo la tracción utilizable aumentamos con el peso en las ruedas propulsoras. Y aquí está una tablita que hay que revisarla también, la he pegado nomás, es, por ejemplo, en tractores, si tiene tracción en orugas, es el 100% del peso. Si es mototraila, va cambiando. Una mototraila con 2 ruedas, trailer de 2 ruedas, motor de 4 ruedas, el tractor diré, y la traila de 4 ruedas, la mototraila el tractor de 4 ruedas, traila de 2 ruedas, y así van cambiando los valores. Fíjense, aquí hay un valor, es diferente a este valor, es diferente a este valor, y este es diferente a este valor. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una camioneta y dicen que es doble tracción? ¿Qué quiere decir? Que tiene tracción en las 4 ruedas. Entonces están hablando del 100%. ¿Listo? Entonces miren, eso es, y con algunos ejercicios como el que teníamos al empezar el curso, este ejercicio ya lo pueden resolver, ¿sí? Ya podrían resolver. Encontrar la resistencia total que debe vencer una unidad de trabajo compuesta por un tractor sobre orugas y una traila sobre 2 ruedas o un eje con una capacidad de 20 metros cúbicos sueltos, colmada y se despliega en un camino de tierra mal mantenida con bache. La pendiente es del 6%, el acarreo es descendente, peso volumétrico del material, 1.350 kilogramos metro cúbico, peso del tractor, 15, peso de la traila vacía, y aquí vamos a ver cómo se va obteniendo el peso volumétrico. Este es suelto, ¿no? Material suelto. Aquí está cómo va resolviendo, aplica resistencia total y voy obteniendo las resistencias totales
en base a la resistencia a la soldadura y otra ya la resistencia por pendiente. Pero hay otra forma de solucionar, y esto ya es aplicando física. Voy obteniendo hasta llegar a obtener la fuerza de resistencia a la soldadura, ¿no? La resistencia total, 1330. De aquí algo ha pasado que en el cálculo tendrán que revisar, ha salido 1200, que debería ser también 1330. Algo no ha salido bien en la multiplicación o algo así. Pero se dan cuenta, se puede resolver el problema por física o se puede resolver el problema por aplicando resistencias y tracción. Ya. Entonces, ese ejercicio también lo copian en la práctica 2, en la práctica 1, y ya o esto lo ponen en la 2, ya como práctica 2. Demuestran y este ejercicio lo copian. Ejercicio copiar, para que tengan clarito, si es que les pregunto en el examen algo parecido, ya a ti lo pueden consultar, ya tienen con todos los pasos hechos sus ejercicios y no tienen ningún problema. Listo. ¿Alguna pregunta aquí? Posiblemente en otro track. ¿Listo? Bueno, en cátedra, toda la información que me pidieron y que hemos llevado en los ejercicios. En JTP les he puesto las revistas, les he puesto resúmenes, les he puesto la hoja Excel que su compañero, creo que fue Maldonado, fue el que ¿qué se llama? El que nos dio, yo lo corregí, lo aumenté, y ahora que comprobar, les he puesto la base de datos completa de la alcaldía, ¿ya? Y en base a esa información les voy a enseñar algo más que el anterior semestre respecto a costos, precios unitarios. Y ojalá que eso les sirva también. ¿Alguna consulta? Como les he dicho, añora que sus compañeros estén al lado de ustedes. En una investigación se ha demostrado que eso es lo que más perjudica el desempeño de los estudiantes. Siempre estamos ahí, a veces bromeando, todos estamos juntos, al docente igual, él hace un chiste, reímos, le hacemos un chiste, todos reímos, y ahora nada, no podemos, ¿no? Entonces nos veo aquí alrededor, está mi mesa, mi computadora, igual ustedes, ¿no? Entonces, eso hay que subsanar participando, por favor, y esa es la forma en que van a vencer esto de estar solitos a veces en sus escritorios. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan